Estás escuchando Castillón Confidencial. Aquí empieza una hora de información confidencial contrastada. Gracias por estar ahí, gente bien informada, gente libre que quiere pensar por sí misma y que no le digan ni qué hacer, ni qué escuchar, ni qué decir. Gracias a los amigos que nos siguen a través de cualquiera de las plataformas, iVoox, Spotify, Spreaker. Gracias a los amigos de Decisión Radio, cada día un par de horas estamos ahí de 7 a 9 de la tarde, y a Gran Vía Radio Barcelona, gracias, a las 6 cada tarde nos encuentran. BOM Radio Benidorm a las 11 de la mañana y 8 de la tarde, y Radio Montaña Leones a la 1 del mediodía. Gracias a los digitales que transmiten este espacio libre. Hay mucho que contar y síganos en el canal de YouTube, suscríbanse en el canal de YouTube donde esto está con imagen, alguna imagen fija, y pueden seguirnos y nos ayudan suscribiéndose a ello. También en iVoox, que tienen un apartado para fans, para poder colaborar a través de iVoox. Es muy fácil hacerlo, en que este espacio libre continúe. Empezamos. Castillón Confidencial. Vamos a una historia que creo merece un comentario. Saben que 42 policías nacionales, los que evitaron por orden judicial que se votara en las elecciones ilegales del 1 de octubre en Cataluña, se van a sentar en el banquillo. Hubo cargas policiales, se intentó evitar que accedieran a unas urnas de plástico, y una juez dio la orden de que su obligación era detener esa acción ilegal, y la policía pues actuó según decía la juez. Bien, pues hay un titular del juzgado número 7 de Barcelona que considera que esos policías, esos 45, podrían ser acusados de torturas. Es decir, quien dio el golpe de Estado indultado, gobernando España, indemnizados, como Jordi Cuixart, que le han caído millones por todas partes, y los que cumplieron la ley al banquillo. Esa es la doble vara de medir, pero hay algo más. ¿Quién está detrás de esta acusación? Porque para que un juez ponga a policías en el banquillo necesita una denuncia. Bueno, pues hay un colectivo que se llama Colectivo Iridia. Colectivo Iridia, entre sus fundadores o fundadoras está María Huidobro. ¿Quién es María Huidobro? La madre de Rodrigo Lanza. ¿No se acuerdan de Rodrigo Lanza? Julia Otero nos lo va a recordar. Pero claro, como víctima, digamos, de ese proceso, aquí tenemos a Rodrigo Lanza, que es uno de los protagonistas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Que pues ha estado en la cárcel solamente 5 años, ¿verdad? Sí, bueno, solamente. Solamente 5 años. Cuando te veía en el documental el sábado por la noche, me preguntaba qué ha cambiado en ti después de 5 años en la cárcel. Porque si uno es inocente y está en la cárcel 5 años... Y hemos visto que una chica se suicidó. No es fácil digerir la esa típica cantidad. Entrevista después del documental Ciutat Morta, Ciudad Muerta, en el que dice que y otros estuvieron en prisión por golpear a un guardia urbano de forma ilegítima, que ellos no hicieron nada. Miren, Rodrigo Lanza lanzó un cascote desde una casa ocupada, cayó en la cabeza de un policía municipal de Barcelona, Juan José Salas. He hablado con su mujer y Juan José sigue tetrapléjico en silla de ruedas. 5 años a cambio de dejar a alguien en silla de ruedas, hay a quien le parecía muy grave. Rodrigo Lanza se hizo el documental, se hizo popular, le dieron homenajes, ganó premios en la Barcelona de Ada Colau ese documental, y poco después el mismo Rodrigo Lanza, en un bar de Zaragoza, le da una paliza a un señor de 55 años, Víctor Laínez. El motivo, que llevaba tirantes con la bandera de España. Resultado de la paliza, muerte de Víctor Laínez, asesinado por las manos de esta víctima que nos contaba Julia. Está cumpliendo condena de 20 años.
Su madre, como digo, María Huidobro, pertenece al colectivo Iridia y fue la fundadora de este colectivo que ahora lleva a 45 policías al banquillo. Porque sí, el hijo está en prisión, pero ni el hijo ni la madre consideran que hizo nada. Y se han especializado en atacar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando hay que arrinconar a un policía, acosar a un guardia civil, a un policía local, ahí está el colectivo Iridia. Pone a su disposición abogados, defiende a las víctimas, va a juicio. ¿Y saben con qué dinero? Con el suyo y el mío. Porque están forrados de dinero público. Este año 2023 va a recibir el colectivo Iridia 400.000 euros de dinero público. Miren, datos. Ada Colau entre 2016 y 2022 le dio a este colectivo 200.000 euros. Además les contrató como servicios jurídicos y por lo tanto 30.000 más. El año pasado la Generalitat 90.000 euros, el Ministerio de Iglesias en el 2018, que era el de Asuntos Sociales, 142.000 euros. Cójanse fuerte, la Comisión Europea también 38.000 euros. Hay más, Intermón Oxfam tiene un convenio con este colectivo y le ingresa una media de 10.000 al año. Y el Fondo de Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, el año pasado, 49.000 más. Es decir, es una entidad sin ánimo de lucro que este año, este 2023, ingresará 820.300 euros, casi 70.000 al mes, por atacar policías y por defender a supuestas víctimas. El negocio del chollo de la izquierda, de Podemos, de ser amigo de quien tiene el poder y de conseguir subvenciones públicas donde a otros les cierran la puerta. Bien, pues estos millonarios del colectivo Iridia son los que sentarán a 45 policías en el banquillo. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Es que nada mejor que un policía, inspector de policía, licenciado en Derecho, casi doctorado y portavoz de H50 para aclarar por qué están en el banquillo estos 45 policías. Serafín Giraldo, hola. Hola, Albert. En ocasiones este país, España, me causa desolación, decepción, tristeza y todos aquellos calificativos similares que nos pudiéramos imaginar. Me duele España, que diría nuestro gran Unamuno. Ahora resulta que los políticos independentistas, los delincuentes condenados por sedición y además por malversación, los políticos catalanes que atacaron la Constitución de la forma más grave que puede conocerse, que es cierto que acabaron condenados en la cárcel, que destrozaron prácticamente una región en España, Cataluña, y que manipularon a la población, que fueron evidentemente, ya lo dije, condenados. Pues esa condena, quiero recordar, todos lo sabemos, se indultó, se cambiaron leyes para favorecer a estos delincuentes. En definitiva, hoy están en su casa riéndose del resto de la población y como si aquí no hubiera pasado nada. Los policías que por orden judicial, repito, y esto tiene que quedar bien claro, porque los ordenó una juez por orden judicial, fueron precisamente a Cataluña a evitar el colapso, a evitar ese atroz, feroz ataque a la Constitución, acaban sentados en un banquillo. Si alguien lo entiende, que me lo cuente, de verdad, porque es incomprensible.
Es incomprensible que 45 policías antidisturbios que fueron a salvar la Constitución a Cataluña acaben sentados en un banquillo delante de un juez. La verdad es que este país es increíble. Quizás esta sea la palabra que pueda definirlo. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar, cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial. Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del Poder Ejecutivo, el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora, secretaria de los 5 presidentes de la democracia. En tiempos convulsos como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas. Castillón Confidencial. Policía que es diputado, se llama Pablo Cambronero, aquí tiene su tribuna cada semana para lanzar información, preguntas que hace diariamente al gobierno. Otra cosa es que le respondan. Hoy pregunta el por qué se reparten millones a organizaciones de consumidores. Pablo Cambronero, el comentario de hoy. Hola, muy buenas, Albert. Pues de nuevo estamos viendo cómo se dilapida dinero público constantemente. Concretamente, ahora estamos hablando de que el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón ha otorgado en 3 años casi 9 millones de euros a asociaciones privadas de consumidores y usuarios. Entre ellas se encuentra Facua, que ha sido polémica por una contabilidad, vamos a decirlo así, algo dudosa en cuanto a el número de sus afiliados. Por lo tanto, seguimos preguntando, seguimos fiscalizando al gobierno, vamos a pedir explicaciones sobre este dinero público que se ha entregado además a fondo perdido, no lo van a devolver. Y queremos saber qué utilidad pública tiene subvencionar a este tipo de organizaciones que además sabemos que no generan ningún tipo de beneficio al ciudadano. Vamos a seguir así hasta el final de la legislatura porque no vamos a dejar que se dilapide el dinero público con esa impunidad. Vaya día, las peleas entre gobierno y PSOE. Yo creo que no hay un día con tantas mentiras como hoy. Hoy hemos escuchado mentir a tantos y también se lo vamos a contar. Hugo Pereira, bienvenido, ¿cómo estás? Pues encantado de estar contigo, Albert, y con tu audiencia, como siempre. Un placer, un día muy interesante hoy. Nos estamos acostumbrando a aceptar la mentira como animal de compañía y además cuando les damos el micrófono y hacemos un canutazo a algún cargo público y nos mienten a la cara, pues como que ya es tan habitual que vale, pues venga, llevas el corte de voz a la redacción
y no pasa nada. Esto no fue siempre así, tú eres politólogo. Aquí alguna vez en España los políticos tuvieron palabra, ¿no? Sí, pero es que se han dado cuenta de algo muy interesante y que por desgracia ocurre, y es que la mentira, al menos en España, porque en el mundo más anglosajón sí que tiene mucho impacto y sí que desde luego dimiten y siguen dimitiendo el día de hoy políticos por mentir, pero es que aquí en España, o más bien en el mundo más latino, la mentira ahora poco es que tenga demasiado impacto en la opinión pública, en los votantes, etcétera. Es decir, que se permite que un político mienta, o de alguna forma como se entiende y se olvida. Se entiende que lo hace por marketing político, por ganar votos, y se olvida porque, claro, hay tanta sobreinformación, tanta sobreexposición en estos momentos que no pasa factura. Y claro, cuando los políticos descubrieron esto, pues ahora es que usan la mentira por todo y para todo, desde luego. Es que se olvida. Y la culpa es nuestra también, ¿eh? La culpa es nuestra. Sí, sin duda. Fíjense, el relato de la memoria y de la historia hablará, por ejemplo, de aquellos primeros días de gobierno del PSOE en los que los ministros dimitían a la mínima. Por un pequeño detalle hubo una lluvia de dimisiones. Había que demostrar que Sánchez era honrado, que no aceptaba ser como el PP, que decía era el adalid de la corrupción. Todo mentira, pero la historia se la compró este país y por eso le votaron. Lo que no nos imaginábamos, que explicó Maxim Huerta en El Hormiguero, ¿no?, el otro día, de cómo era ya entonces. Imagínense ahora con 4 años gobernando. Escuchen, Maxim Huerta, ministro de Cultura dimitido. Bueno, yo subí con el coche a Moncloa, con el discurso en el móvil para imprimirlo. Le llamé a Marta Fernández, a una gran amiga periodista, y dije: míralo, ¿está bien escrito? Está perfecto, Max. Y se lo envié a otro amigo que ya no lo es, y dije: voy a dimitir, y entré a Moncloa. Me dijeron que se espere. Me esperé en una sala de al lado, que se me hizo eterna. Claro. Se me hizo eterna. Me hice un selfie en un cuadro que hay en esa sala, en un cuadro azul, pero mirando al cristal. Miré el cristal, la foto la guardo, es un cuadro azul, no se me ve difuso como estaba yo en ese momento. Y entré a hablar con él y decirle: me voy, no pasa nada. Lo que me resultó paradójico es que en lugar de ni un confío, ni bueno, pues ha sido... Empezó a hablar de él, de cómo se le vería la historia en el futuro. Palabras que digo hace poco, ahora dirán: le da una puñalada a Maxim Huerta al diario.es. No, empezó a hablar de... A todos acaban mal en política, mira cómo acabó Zapatero, mira cómo acabó Aznar, mira cómo acabó González. De mí, ¿qué dirán? Y yo, me daban ganas de decir: padre, que estoy hablando yo, déjeme hablar. Sí, y dijo eso, por eso no me sorprendió lo del otro día, yo ya lo había escuchado. La historia me recordará como tal. Ah, vale, vale. Ya te he entendido. Y todo el mundo hizo muchas columnas respecto a esa frase, y yo me acordé que ya me la había dicho a mí. Que ya me había dicho en aquella charla de tú a tú, en la que me pidió que me callara y todo, me dijo, siempre se levantó y empezó a hablar de Rajoy, de todo. ¿Ves qué mal acaban todos? De mí, ¿qué dirán? ¿Qué dirá de mí la historia? Me bajé con unas ganas de dimitir. Tenemos a un peligroso narcisista en Moncloa, ¿no, Hugo? Bueno, yo creo que es evidente, pero mira, esto mismo lo contaba un amigo nuestro, colaborador de este programa, que se llama Alberto Sotillos, ¿no? De cuando lo conocía ya en la época de concejal, sí, siempre lo dijo. Es decir, que Pedro Sánchez es que, más allá de que sea de derechas o de izquierdas, que es de izquierdas evidentemente, es un narcisista. Y un narcisista además como la copa de un pino, se le nota. Es decir, la comunicación no verbal siempre dice mucho más que la comunicación verbal, ¿no? Que lo que decimos de facto. Y sí. La comunicación no verbal de Pedro Sánchez, cuando lo vemos en intervenciones, en ruedas de prensa, incluso hasta en entrevistas, le encanta, se encanta a sí mismo, le gusta escucharse, le gusta hablar, le gusta que le graben, que le vean, que incluso le encantan los titulares en la prensa, incluso si hablan mal de él también le gusta. Es decir, entonces tenemos una persona que es un peligro como cualquier narcisista en cualquier trabajo, en cualquier profesión y en cualquier sector. Lo que pasa es que en este caso es presidente del gobierno. En este caso sus decisiones, las decisiones de un narcisista, pues hacen que nuestras vidas políticas, sociales y económicas cambien, porque sus decisiones afectan a nosotros. Y tenemos a un
insisto, a un peligro como presidente del gobierno por su faceta de narcisista. Sí, pero y en esto lo hemos visto. La descripción, Máxima es escritor y además periodista, por lo tanto describe muy bien la situación. Oye, la descripción que hace de la escena es casi de un enfermo. Es alguien que está en su mundo, metido en su burbuja, que le importa un pito la dimisión de un pobre chaval. A ver, Máxim Huerta fue ministro de Cultura después de que se lo ofrecieran a 5 más, entre ellos quien lo ha confesado, Alaska. Olvido. A Olvido se lo propone Sánchez, Olvido amablemente le dice que no, pero hubo otros 4 que no han trascendido el nombre. Máxim acepta y luego, por simplemente tener una batalla judicial con Hacienda que perdió, le dicen que ya no puede serlo. Gravísimo error, visto lo visto. Y el otro, en lugar de preocuparse por él, se preocupa por sí mismo. Recuerden la frase que dijo, a la que hacía referencia Máxim Huerta Sánchez en público. Pedro, cuando te escuchaba, le comentaba a Ana que una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo... Le aplaudo. Lo mejor es cuando dicen, no, por favor, no me aplaudáis. Ya me aplaudo solo, ¿no? Que es una frase muy de narcisista. A ver, de verdad roza la enfermedad, ¿eh? Lo siento, yo este corte lo escuchó en este programa Javier Urra y dijo que aquí había un diagnóstico psicológico que hacer y un tratamiento que aplicar. Es que el narcisismo es una enfermedad mental en este caso, o sea, decir, y eso evidentemente está tipificado como tal, ¿no? Y yo creo que es evidente, es decir, a ninguna persona, aunque, o sea, porque aquí también hay que diferenciar ya entre los que son egocéntricos y los que son narcisistas, ¿no? Un egocéntrico se cree que es superior y mira por encima del hombro a las personas, pero no se le ocurre decir, oye, mira, yo voy a pasar a la historia, es decir, esas frases ya de decirlo hasta públicamente y no ser consciente de lo que tú estás diciendo, de decir, de que realmente eres un narcisista, eso solamente lo hacen los narcisistas, insisto. Pedro Sánchez no es egocéntrico, Pedro Sánchez es narcisista. Un egocéntrico mide y sabe que cuando dice algo, mirando por encima del hombro al resto de personas, sabe que lo está diciendo y es consciente de ello. Un narcisista no, o sea, Pedro Sánchez en este caso no es consciente de que una persona que no tenga eso jamás diría, oye, mira, yo pasé a la historia. Es decir, Pedro Sánchez no es consciente de eso, entonces eso denota que efectivamente tiene ese problema, no es simplemente egocentrismo, que eso, bueno, oye, cada persona es consciente de que es más o menos egocéntrica, pero Sánchez no es consciente de ello, lo cual denota un problema importante. Ay, señores, las enfermedades mentales deberían tener tratamiento, pero cuando las tiene el presidente, ¿quién se lo dice? ¿Quién le trata? ¿Quién va ahí a hacer un diagnóstico? ¿Qué forense nos da un informe médico y lo publica? Qué peligroso es todo. Bueno, tengo mensajes, oyentes, a través de los teléfonos, del WhatsApp, y tengo también mensajes que nos han dejado en buzones de voz. Algunos de YouTube, Cimín. Sobre Francisco Camps, todos mis respetos a este señor, le escucho con vosotros de vez en cuando. JRG, el impuesto del plástico, a ver si esta la sabes, Hugo, el impuesto del plástico también se aplica al negocio del padre de Sánchez o habrá que darle otra ayuda. Es bueno, ¿eh? Yo creo ya que con todos los millones que se le dio, porque se multiplicó por 4 las subvenciones que se le daban a la empresa que alquilaba o que regentaba, ¿no? El negocio que regentaba el padre del presidente del gobierno, pues bueno, ya con todas las subvenciones que se le dio, multiplicado por 4, insisto, desde que Sánchez llegó al gobierno, pues hombre, yo creo que ya por mucho impuesto del plástico no volvemos a recibir los españoles en el bolsillo de Hacienda todas las subvenciones que se le ha dado, insisto, a la empresa que alquila, bueno, porque es otra empresa, ¿no?, la que está explotando el negocio de los padres de Sánchez, pero vamos, que es increíble. Teresa Valdivieso, que se sepa, en Marruecos no hay libertad de expresión. Yo recuerdo en Francia un inmigrante que decapitó a un sacerdote y lo recordó estos días con lo de Algeciras, no es para menos. Recuerden, estamos a punto ya de esa reunión entre 12 ministros y Sánchez con Mohamed VI, esa cumbre hispano-marroquí, y Mohamed VI ni siquiera ha confirmado que vaya a recibir a Sánchez. Yo no veo peor maltrato, además le quieren arrastrado.
Si Sánchez se arrastra, señores, se arrastra el Estado español, nos arrastramos todos un poco. Víctor nos felicita por el gran fichaje de Javier Santamarta, nuestro historiador. Marisa, gracias Albert, te sigo también en 7NN con Tony Cantó, muchas gracias. Hernán Machado, me gusta mucho este mensaje porque llega desde Doha, desde la capital de Qatar. Dice, excelente programa, entiendo, comparto la línea y los conceptos de ti, tus invitados. Un saludo desde Doha. Un abrazo, amigo, un abrazo a Doha. Si un día vamos por ahí, Hernán, a hacer el programa, inmediatamente te lo digo y nos conocemos, que será un gusto. Y luego hay aquí algunos mensajes que necesitan explicación. Uno que dice, soy Javier, en el buzón de voz del programa. Retomo las emisiones de Albert desde hace 2 meses, después de años oyéndolo en Onda Rambla por las tardes. Felicidades, gracias Javier. Me habla de 30 años atrás. Y otro mensaje, a ver si tú lo aclaras, Hugo. Querido Albert, te envío información a raíz de la matrícula de Piqué en el Twingo que dio su empresa con doble sentido. La de Piqué hace unos días fue 2511MDJ. Que es cuando lo dejaron Shakira y Piqué. Sí, y dice, y resulta que yo me he comprado un coche nuevo y me dan provisional sin aún entregarme el coche, matrícula MDB. La pregunta, y igual lo podéis investigar, ¿por qué Piqué tiene un coche con matrícula MDJ hace 15 días cuando están dando ahora la MDB? A ver si es matrícula falsa, ¿alguna idea? Es posible. Bueno, es posible que lo hubiera comprado esa matrícula para ese momento. También es muy casual, ¿no?, que los números sean la fecha de ruptura de Shakira. O sea, tiene toda la pinta que estaba hecho eso para que lo captaran las cámaras. No había caído en eso. Claro, hombre, es decir, sería surrealista, ¿no?, que hubiera comprado un Twingo y que casualmente los números fueran... O sea, ¿tú crees que hubo una manipulación en la foto para jugar? O de la matrícula, que compró una matrícula falsa, la puso en ese momento para que le captaran las cámaras y listo. Eso también puede ocurrir, ¿no? Es decir, lo que me parecería surrealista es que, bueno, surrealista no, me parecería una coincidencia casi imposible que tuvieran los números justamente en su matrícula del Twingo de la ruptura con Shakira. Vamos, eso tiene toda pinta de ser falsa. Bueno, déjame, Nacho Fuster Fabra, quiero saludarle. ¿Cómo estás, querido abogado penalista? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nos ha hecho un hueco en sus visitas porque tengo tantas mentiras que has de escuchar que por favor empecemos. Lo principal, y es noticia, como saben, del día de hoy, hay un tribunal, el europeo, en Luxemburgo, que se ha pronunciado sobre Puigdemont y lo ha dicho muy clarito. Escuchen. No puede denegar la ejecución de dicha orden de detención basándose en que esa persona corre el riesgo de ser enjuiciada tras su entrega al Estado miembro emisor por un órgano jurisdiccional carente de competencia a tal efecto, salvo que, por una parte, dicha autoridad judicial disponga de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que revelen la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial del Estado miembro emisor. Es decir, Richard de la Tour dice que los tribunales belgas no pueden denegar la ejecución de las euroórdenes emitidas contra los encausados del 1 de octubre, la de Llarena. Esto lo dice por Lluís Puig, exdiputado y exconseller huido. Este es el que robó los bienes del monasterio de Sigena a Aragón, cuidado con este, y luego huyó por lo del procés. Esto abre la puerta a que Puigdemont y el resto se emita euroorden y vuelvan aquí con las esposas puestas, Nacho. Bueno, antes te voy a dar un titular, Albert. Es que a mí lo que me hace gracia de todo esto es que hemos necesitado que Europa nos diga que la leche es blanca y que va en Tetrabric.
Esto es lo que ya decíamos los abogados antes. Decíamos que no tenía potestad ni competencia Bélgica para andar evaluando criterios respecto de si se puede emitir una euroorden por parte del Estado español y si se puede ejecutar o no. Es que es una barbaridad. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con un nuevo escenario, y es que efectivamente Pablo Llarena ha emitido esas euroórdenes que se tendrían que haber ejecutado. La pregunta, como muy bien has dicho, es ¿qué va a pasar ahora? Bueno, claro. Esperamos un movimiento por parte de Llarena, un movimiento por parte del Tribunal Supremo y de los jueces europeos para que se pueda ejecutar y obliguen a Bélgica a que dé cumplimiento a esas normativas que tenemos entre Estados europeos, que son las euroórdenes, y que se entregue porque los tipos penales que se han aplicado son los correctos, porque la legislación que se utiliza es la correcta y el Estado de Derecho nuestro es perfectamente compatible con el sistema europeo. Punto. Puigdemont mintiendo, escuchen. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea blinda lo que hemos venido argumentando durante 5 años y que ya empezó a quedar claro en la sentencia del conseller Lluís Puig en la justicia belga. Estamos defendiendo derechos fundamentales, derechos políticos. Está mintiendo, ¿no? Dice que han ganado, que ha blindado el derecho que tiene. Lo que hace es un juego de palabras, Albert. Es que, claro, la sentencia no excluye que exista la posibilidad de rechazar la orden de detención. Pero lo que dice es restringir claramente el margen que tienen los jueces belgas y otros países para negarse a entregar a estos huidos por la acción de la justicia. Es que eso es literal. Sí. Se coge la zanahoria por donde quiera y él lo hace por la parte peor, la que se rompe. Bueno, está muy arrinconado, no solo por lo suyo, sino también por la cercanía de elecciones a las que otra vez ni él ni los suyos, dictados a dedo, se podrán presentar. El problema... Dime, Hugo. Si me permitís, el problema actualmente es que Puigdemont tiene provisionalmente, de forma cautelar, la inmunidad. Recordemos que el pasado 25 de noviembre del pasado año 2022 se le dio de forma cautelar o de forma provisional la inmunidad a Carles Puigdemont, y se espera que no sea hasta marzo, es decir, hasta dentro de unos meses, cuando se celebre, digamos, cuando se diga exactamente si es factible o no que Puigdemont tenga la inmunidad. Entonces, hasta que de alguna forma deje de tener inmunidad parlamentaria, pues va a ser muy difícil, pues habría que mandar un suplicatorio al Parlamento Europeo para, o sea, ya no solamente es la euroorden de Llarena, las nuevas euroórdenes para Puigdemont, hablo de Puigdemont en este caso, sino sería, como tiene la inmunidad de momento, pues pedir un suplicatorio, etcétera. Con lo cual, esto lo hablaba con un abogado a la hora de comer, precisamente, y me decía, oye, mira, mínimo meses, 1 o 2 años para Puigdemont, porque tiene la inmunidad. Claro. Y sobre todo es el último procedimiento que le queda. O sea, le queda una decisión que no se queda la justicia europea. Eso sí, ha perdido todos los recursos para intentar anular la decisión del Parlamento Europeo de retirarle la inmunidad. Ahora lo que le queda es la justicia y seguir por esa vía sabiendo que le quedan 2 años por delante. Y vamos a hablar de la ley CSI, porque hoy las mentiras es que se me han acumulado en la mesa. Primero, Patxi López diciendo que hay que corregirla. Es una muy buena ley que es evidente que ha tenido algunos efectos no deseados que han generado alarma social y que hay que corregir. Pero hay más. Victoria Rosell, jueza, una de las que ha hecho esta patética ley, delegada del Gobierno contra la violencia de género, y dice que no se ha rebajado la condena a nadie. Cógete fuerte. No baja las penas y no hay 300 revisiones ni la 10ª parte tampoco todavía. Se están mezclando no revisiones de condena firme que ahora serían inferiores, sino apelaciones, pero eso no es una revisión de condena firme, de verdad. Esos no son ni en broma 300. Entonces es muy difícil con este goteo y con esta mala calidad de la información que mezcla revisiones con alegaciones o apelaciones a la nueva ley en sentido peyorativo, cuando son muchas más las que no se están revisando. Nacho, por favor, ¿qué pasa? ¿Que no han salido 32 a la calle porque están fuera? No, es que claro, esa es la gran mentira que utiliza el gobierno para comunicarnos. Efectivamente, ha habido todo el número que veíamos de revisiones, las han habido, y ese número de revisiones además te dicen cuántos han salido, y los que han salido. Y eso es una realidad, porque hay un aforismo que es fundamental en derecho penal, y es que la ley penal más favorable es la que aplica el reo. Punto. Y ellos han hecho, al fusionar 2 delitos, al fusionar las penas,
al eliminar una de las posibilidades, han hecho que muchos de ellos se acojan al beneficio de, bueno, como no estaba en el tramo superior, le ponemos en el inferior porque obviamente desaprecia ese delito y salen antes de prisión. Es que es así. Bueno, es así. pero vamos a aclarar algo, si me permitís. Yo creo que ya es hora de explicarlo. Cada vez alguien del gobierno de Podemos, y no van a parar, diciendo... Ya está, ya hemos arreglado la ley, ya la hemos resuelto, cambiarán algo, una parte, otra. Cada vez que oigan eso, es puro marketing, es puro meeting político para no perder más votos de los que van a perder. ¿Por qué digo eso? Porque esto, lo que ha hecho Irene Montero y Sánchez, no tiene marcha atrás. Si tú, Nacho, eres abogado de uno de los agresores sexuales, tienes derecho a que tu cliente se acoja a la versión más favorable de ese delito en la historia reciente. Por lo tanto... No solo derecho. No solo derecho, tengo la obligación como abogado de decirle a mi cliente: ha habido un cambio en la legislación, esta legislación te favorece, y como te favorece y está en el marco de, entre los hechos, el enjuiciamiento y tu condena, tú tienes que acogerte a ello. Por lo tanto, yo como abogado tengo la obligación de decírselo a mi cliente. Y es sí, lo pero que aunque cambien en el boletín oficial del Estado algún artículo, ¿ocurriría igual? Eso es. Aunque lo cambien, se seguirán beneficiando por la que sea la más adecuada para sus circunstancias y más beneficiosa para el reo. Punto. Es decir, señores, esto va a seguir, el goteo va a seguir, pero nos van a manipular diciendo lo hemos parado, hemos cambiado la ley, el BOE ha publicado una reforma. La van a publicar, la van a hacer, pero no cambia nada. Hablaremos hoy... Dime, por favor. El truco es el siguiente. Claro, ellos con lo que van a jugar es que con esta modificación ya no va a volver a pasar. Claro, no va a volver a pasar desde el día que se publique la norma en adelante, pero no hacia atrás. Los abogados no nos hemos quejado con los nuevos enjuiciamientos. Lo que hemos dicho es, ojo con los anteriores, con los que están en sentencia o en cumplimiento de sentencia o enjuiciándose, y que pueda haber ese perfil. Es que eso es importante. Sí. Señores, no va a evitar la reforma de la ley, si es así, que salgan 3.600 violadores, algunos de ellos a la calle y otros rebaja de condena. 3.600. Esto no hay quien lo evite. El daño está hecho. Me parece muy didáctico que lo expliquemos así para que nadie asuma el engaño del gobierno, que insisto es puro meeting, porque además ahora van con prisas cuando hace casi 4 meses que la ley fue aprobada y con 22 informes en contra que nadie leyó. Nacho, un abrazo fuerte, gracias por tu ayuda. Un abrazo grande. De agua de Vichy, por favor, para tragar lo que nos obligan a tragar. No está mal. Agua de Vichy ayuda a hacer la digestión hasta de las mentiras más increíbles. Usted aguante, escuche, ¿creen que es tonto? Bueno, pero luego trague con agua de Vichy y se olvidará de ellos. Será mucho más feliz, su salud se lo agradecerá por dentro y mejorará sus sales minerales, la osteoporosis, los problemas de acidez de estómago. Son muchas las ventajas saludables del agua de Vichy catalán. Tómela todo el año, yo recomiendo un par de vasos al día. De verdad que le curan por dentro, antes se vendía en farmacias. Agua de Vichy catalán, agua buena. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Castellón Confidencial. Señores, este miércoles, frente al Ministerio de Igualdad, concentración convocada por Nuevas Generaciones del PP y un montón de gente más. Llevamos casi 4 meses viendo la salida de violadores, de agresores sexuales, de maltratadores, de violadores de niños. Y han ido saliendo, como digo, 33 a día de hoy y rebajando condena más de 300. Aquí más de una vez dijimos, si esto llega a ocurrir con un gobierno de otro partido, el que sea, la que se lía, ¿verdad, Hugo Pereira? Totalmente. Y ellos ya era hora, hombre, la primera concentración ya la tenemos, 11 de la mañana este miércoles. Otra cosa es que vayan solo Nuevas Generaciones del PP, un montón de gente más, que yo espero que vaya más gente, ¿no? Bueno, yo también lo espero, Albert, pero mira, lo que estamos viendo, si cabe, vamos a ver, porque confundirse se puede confundir a alguien, que ya es grave que el gobierno se confunda, ¿no? En este caso, redactando técnicamente una ley, pero se puede confundir a alguien. Lo que no se puede confundir es en ser tan, y lo voy a decir así de claro, ¿no? Tan malnacidos en este momento, sabiendo que han hecho un error importantísimo y que aún así se niegan a rectificar, se niegan a modificar esa ley para no reconocer ante la opinión pública que se han confundido. O sea, una cosa es equivocarse, que eso, insisto, lo puede hacer todo el mundo, incluso Irene Montero, Pedro Sánchez, quien sea, se puede equivocar y confundir. Pero ya no reconocer el error, o lo que es mucho más grave, no querer reconocerlo para no demostrar que se han equivocado y para que eso no les afecte el rédito electoral de cara a las próximas elecciones y que por tanto continúen con la mentira, con la falacia, no, que la culpa son de los jueces, que son machistas, ¿no? Es decir, eso si cabe es todavía peor porque demuestra la moral de esta gente, ¿no? Y es que por los votos les da exactamente igual que estén a día de hoy y que no se pueda parar por tanto eso, estén saliendo y se estén viendo beneficiados agresores y violadores sexuales. Eso es mucho más grave lo que están haciendo ahora que no el haberse confundido en una ley que ya es grave de por sí, pero es mucho más grave, insisto, lo de ahora, y modo de ver. Quiero que escuchen algo que ocurría en las últimas horas en la SER, y es que de vez en cuando en el fragor del directo se dice la verdad. Carmen Calvo reconoce que en el Consejo de Ministros sabían que esto era un truño, que esto era un fake, que era una ley mala, que estaba mal hecha, pero tragaron. Escuchen y atención, porque la escena se produce con Pablo Iglesias, pareja de quien ha hecho la ley, Irene Montero, frente a ella. Carmen Calvo. Que en un gobierno se respeta también la autonomía de un ministro. Cuando dice mi ley es esta, se respetó a la ministra de Igualdad cuando dijo mi ley es esta. Cuando Justicia, que tenía que intervenir, y el propio ministro, yo me acuerdo de unas declaraciones que hiciste contra ese ministro. Para que yo lo entienda. Yo me acuerdo, no, si tú lo entiendes todo estupendamente. Mira, a ese ministro le dijiste tú en público, formando parte del mismo gobierno, que era un machista redomado, a Juan Carlos Campos. Que saquen el corte. Sí. Donde digo machista redomado. Sí, no. Ahora, si no era redomado, se le parecía. Pero machista. Porque el ministro de Justicia, como ministro de Justicia, que era juez y que sigue siendo juez, magistrado del Tribunal Constitucional, porque le correspondía, hizo observaciones. Y se dijo que estas circunstancias estaban en lo alto de la mesa, porque era realista decirlo, porque era previsible que ocurriera. ¿Y sabes qué ocurre? Que se respeta a una ministra cuando una ministra dice
esta es mi ley. Esto fue así, Hugo, tú eres politólogo, tú estuviste en el PSOE, tú tienes contactos. ¿Esto es así? Es decir, sabiendo que era un truño, que se podían rebajar condenas con 22 informes en contra, ¿se la aceptaron porque era Irene Montero? A ver, yo lo que creo es que ante todo también el gobierno tiene que ver por su propia estabilidad, no, el gobierno en su conjunto, me refiero, no solamente el ministerio de Irene Montero. Yo creo que simple y llanamente que no se enteraron, es decir, que sabían que esto les podía salir mal, pero pensaron que el rédito electoral, el vender una ley muy feminista, el que saliera Irene Montero diciendo mira qué ley hemos hecho, ellos pensaban que el rédito electoral iba a ser mayor y que esto no les iba a venir tan en contra como finalmente les vino. Es decir, que podría, ellos evidentemente sabían, porque había informes, ¿no?, del Consejo de Estado, del Consejo del Poder Judicial, lo decían los expertos, todo el mundo, evidentemente lo sabían que iba a haber revisión de condenas y sabían que iba a haber, violadores beneficiados. Lo que pasa es que no sabían que iba a haber tantos y que iba a ser tal el goteo que está viendo ahora y que esto al final se les vino en contra. Ellos pensaban, insisto, que el rédito electoral iba a ser mayor y que iba a eclipsar de alguna forma todo ese, pensarían, como diría Fernando Simón, 1 o 2 goteos de violadores y tal. Lo que nunca pensaron jamás de los jamases es que esto se le iba a venir tan en contra como finalmente les vino. Y ahora, como decía mi amigo Benjamín López esta mañana en Telemadrid, están en un callejón sin salida. Realmente eso es lo que hay. Y ahora están valorando qué les compensa más, rectificar y cambiar la ley, a pesar de que dirán, no, es que cambiamos la ley por culpa de estos jueces que son machistas. Dirán eso, pero ahora están valorando qué les compensa más, seguir con esto sin cambiar la ley o cambiarla de cara a las elecciones, ¿no? Y en esas están haciendo un cálculo coste-beneficio. Es tremendo porque el tener un gobierno que maneja la propaganda más que la administración de justicia, aunque haya 3 jueces dentro de él, y que le importa más mantener un pacto de gobierno que ayudar a los ciudadanos de España, ha provocado pues una alarma social sin precedentes, ¿no? Que vayan a salir hasta más de 3.000 violadores con rebaja de condena y que salgan centenares a la calle, y han salido 30 y pico en 3 meses, prácticamente 10 cada mes. La manifestación de mañana, otra cosa es que funcione o no, pero ya era hora que alguien convocara, ya era hora, me es igual quien lo haga. Y sea usted del PP o no lo sea, pero por favor, si hay un motivo para salir a la calle es el defender los derechos de la mujer. Jamás hemos tenido un gobierno que ataque tanto a la mujer como este, cuando se pone la medalla de que son los únicos que la defienden. Todo lo contrario. Bueno, el Ministerio de Igualdad, para quien quiera concentrarse a las 11 este miércoles, está en la calle de Alcalá 37. Calle de Alcalá 37 de Madrid. Y otra cosa es qué tal va la convocatoria. Y luego, en la conversación con Carmen Calvo, hay un momento que Carmen Calvo le acusa a Pablo Iglesias de haber llamado machista al ministro José Luis Campo, en aquel momento ministro de Justicia, hoy juez del Constitucional. Recuerden lo que decía Pablo. Mira, a ese ministro le dijiste tú en público, formando parte del mismo gobierno, que era un machista redomado, a Juan Carlos Campo. Que saquen el corte. Sí, sí. Donde digo machista redomado. Sí, sí, no. Ahora... Si no era redomado, se le parecía. Se le parecía. Pero machista. Porque el ministro de Justicia, como ministro... Bien, pues vamos a sacar el corte. Momento en el que Pablo Iglesias, hablando del ministro de Justicia, con la ley sí es sí, Juan Carlos Campo, ¿cómo le califica? En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. No era machista redomado, era machista frustrado, Carmen Calvo. Pero ¿cómo se puede poner así de chulo si ni él es capaz de recordar las barbaridades que ha llegado a decir a los suyos y a los contrarios? No, me parece que Pablo es muy similar a Sánchez en lo del narcisismo. Tienen puntos en común, ¿no?
Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Pero lo que también es evidente es que a Juan Carlos Campo se lo cargaron, lo echaron de ministro por criticar la ley de Irene Montero. Es decir, eso es por lo que echaron de ministro a Juan Carlos Campo, ¿no? Es decir, cuando en el gobierno hay una voz que va en contra de su amo, de su líder, bien sea de Pedro Sánchez o bien sea de Irene Montero, que es su ama y líder de la parte de Unidas Podemos, pues corren cabezas. Eso es evidente, ¿no? Yo creo que al final tenemos un gobierno que en sí mismo es egocéntrico al menos y narcisista en algunos casos. Pablo Iglesias lo llevamos viendo ya desde que estaba en tertulias, desde antes de llegar al gobierno, ¿no? Esta persona se creía el no va más de las tertulias y yo creo que en parte Pablo Iglesias pues tiene motivos para ser así narcisista, porque antes en las tertulias, lo llamaban día sí día también porque sabían que daba audiencia. Pablo era el que daba audiencia en las tertulias, ¿no? De televisión, y así se lo hacían saber, con lo cual sigue viviendo anclado al pasado y no se ha dado cuenta todavía que ya no es el Pablo Iglesias de antes, ¿no? Claro. Ya. Me van a permitir, porque yo creo que hay que comentarlo antes de irnos y tampoco es noticia que hayan divulgado como merecerían. Mientras ellos siguen peleados en tonterías y no saben ni legislar, simplemente les importan las elecciones, el que dirán, manipular a la prensa y dar información sesgada y mentir. Mientras eso hace el gobierno, nadie cambia, por ejemplo, la ley del menor. Llevamos años pidiendo, la policía, fiscalía, mucha gente lleva años pidiendo que por favor se cambie, porque no puede ser que un menor delincuente quede impune de sus delitos. Miren, un menor de 13 años de origen magrebí ha sido detenido porque ha apuñalado en la cara a la madre de su novia, porque la novia se quedó sin móvil, se le quitó la madre el móvil y entonces la novia llamó al novio, magrebí como digo, y le dijo: mira lo que ha hecho mi madre. Fue a casa y le agredió con un navajazo en la cara. La novia 12 años, el agresor 13. Calle Maravedí, barrio de Carabanchel, Madrid. La mujer herida en el hospital, 40 años, tiene también heridas en la mano y en una oreja. Fíjense, son las heridas de alguien que se defiende de alguien que te acuchilla, ¿no? De una agresión. Fue al hospital 12 de octubre. 12 de octubre está en pronóstico reservado, pero nada grave. De hecho, le dieron el alta médica y a las pocas horas volvió a ingresar. Es decir, no es grave, pero cuidado. ¿Saben lo grave de esta noticia? Que podría ser una discusión familiar. Que la novia y el agresor están en casa. Porque claro, con menos de 14 años es inimputable. Ella podría ser imputada como inductora, pero no porque tiene 12. Él podría ser imputado como intento de homicidio, pero no porque tiene 13. Si tuviesen 14, no se crean, estarían 2, 3 años, ella no, en un centro de menores, como mucho. Pero en este caso, ni una hora. La policía, en cuanto vieron el carnet, vieron que dejarles en libertad y siguen paseándose por la calle. Y la madre creo yo que volvió al 12 de octubre para protegerse de este novio y de su hija. ¿De esto no se ocupan, Hugo? ¿De cambiar la ley del menor? Mira, es que estamos hablando a veces hablamos de obviedades, ¿no? Y es una obviedad decir que los 13 años de ahora no tienen nada que ver con cuando teníais 13 años tú, Albert, o incluso cuando tenían 13 años los de mi generación. Es decir, es que ni tan siquiera los de mi generación eran así. Es decir, los de 13 años, los chavales ya de 13 años, porque ya no son niños, los chavales ya de 13 años tienen mucha más acceso a información, tienen mucha más madurez, y tienen mucha madurez, pero también para las cosas malas, no solamente para las cosas buenas. Y tienen más habilidades y más capacidades y más independencia
que no los chavales de 13 años, insisto, de tu generación o de la mía incluso, Albert. Con lo cual es que es tan obvio. Es tan obvio que hay que reformar la ley del menor que yo no sé, insisto, cómo no se hacen las cosas más obvias. Es decir, cómo estamos aquí en tertulias, en el gobierno, etcétera, debatiendo y hablando sobre cosas que son obvias. Claro que hay que reformar la ley del menor. Es que cae de cajón que hay que reformar la ley del menor. Como cae de cajón que esos 13 años de ese chaval pues pueden ser prácticamente los 17, 18 años míos. O los de tu generación, Albert. Es decir, es que ha cambiado mucho la vida, ¿no? Con lo cual es que es tan obvio que hay que reformar la ley del menor que yo no sé, insisto, cómo seguimos aquí debatiendo en medios de comunicación, en política, en el gobierno, cosas que son verdaderamente tan obvias, de verdad, en serio, me sorprende. Bueno, querido Hugo Pereira, politólogo, director de 24heconomía.com, el digital de economía más seguido que acaban de abrir puertas. Exacto. Gracias por tus reflexiones, por tu compañía y por no ser como ese con 13 años, porque creo eso es otra cosa. Hay gente que con 12 o 13 ya ves por dónde va y hace cosas que no hará nadie ni con 60 ni con 70. Y rapidísimamente, Albert, si me permites, cambiaron los 13 años, pero también cambiaron la educación en las familias, lo cual tampoco es cosa menor. Es decir, cambió tanto la educación que se le da a esos chavales de 13 años que ahora mismo yo creo que la educación en las familias, en el ámbito privado, pues es muy cuestionable al menos, y cambió por supuesto los 13 años como tal, ¿no? O sea, cambiaron ambas cosas. Sí, señor. Y se refleja. Escucha la canción con la que nos vamos hoy.